Hola a todos, mi nombre es Daniel y vamos a continuar con el estudio de la sección del capítulo 11, titulado Problemas con valores en la frontera y teoría de Sturm-Liouville. En la sección 11.3 vamos a hablar sobre problemas no homogéneos con valores en la frontera. Esto es una continuación de lo que ya veníamos viendo de la sección anterior, donde habíamos estudiado problemas homogéneos. Entonces en esta sección vamos a generalizar con problemas no homogéneos y usaremos bastantes resultados de la parte homogénea. Ya les iré diciendo qué vamos a usar. Empecemos por resolver el problema de Sturm-Liouville no homogéneo. Entonces, si tenemos un problema de Sturm-Liouville de esta forma, que está definido entre 0 y 1, y mu es un numerito que conocemos, y f es nuestro término no homogéneo, que también es una función que conocemos. Tenemos condiciones de frontera de esta manera y además vamos a suponer que las funciones p de x, la derivada de p de x, q de x y r de x son funciones continuas en el intervalo desde 0 hasta 1, y además p de x y q de x son mayores a 0 en este intervalo. Para resolver el problema de la ecuación 1, sujeto a las condiciones de frontera 2, lo que vamos a hacer es aplicar las y-funciones del problema homogéneo que corresponde a este que tenemos aquí. Fíjense que L de y es este término de aquí y bueno, como es homogéneo, el f de x es 0 y nos queda solamente este término. Este problema con las condiciones de frontera 2 fue el que se resolvió en la sección anterior y se obtienen y valores lambda sub n y y funciones phi sub n normalizadas. Entonces vamos a suponer que y igual a phi de x es una solución del problema no homogéneo, o sea, del problema que incluye la f de x. Y además esta solución se puede expresar como una serie de esta forma, que tiene un coeficiente b sub n que debemos hallar, y phi sub n son las y funciones de nuestro problema homogéneo. De la sección anterior tenemos que b sub n se calculaba de esta manera. Sin embargo, aquí está incluida phi sub x, que es esta función de aquí, que es justamente la que queremos conocer, que es nuestra solución del problema. Por lo tanto, esta ecuación 5 no nos va a servir para resolver nuestro problema no homogéneo y debemos buscar otras maneras de hallar este coeficiente b sub n. Entonces, lo que podemos ver de esta ecuación 4 es que las condiciones de frontera se deben satisfacer también en ella, porque como incluye el término phi sub n, y phi sub n, al ser solución del problema homogéneo con las condiciones de frontera 2, también que satisfacía esas condiciones de frontera, entonces phi sub x, que está escrito en base a este phi sub n, también debe satisfacer esas condiciones. Por lo tanto, podemos escribir nuestra ecuación diferencial de esta manera. Ahora, el lado izquierdo de esta ecuación vamos a sustituir phi por lo que tenemos aquí, por la ecuación 4. Y entonces vamos a obtener lo siguiente. Como el operador L y la sumatoria son lineales, podemos introducir el L dentro de la sumatoria y tenemos lo siguiente. Y por lo tanto, nos queda esto de aquí, que es aplicar el operador a phi sub n, que nos queda este término de aquí. Además, fíjense que aquí en este término aparece rx ahí, y déjenme ir atrás un momentito. Aquí en este término también aparece x, entonces es de interés
hacer con que en el término no homogéneo, en f de x, también aparezca un rx. Entonces lo que vamos a hacer es escribir f de x como r de x por f de x entre rx. Como estos términos son diferentes de 0, lo podemos hacer de esta manera y no estaríamos agregando nada a la función f de x. Además, si f de x entre r de x satisface el teorema 11.2.4, vamos a tener que se puede escribir de esta manera, como una serie con un coeficiente c sub n que también podemos hallar. En la sección anterior se obtuvo que c sub n está dado por r de x, la integral desde 0 hasta 1 de r de x por nuestra función, que en la sección anterior era phi de x, ahorita tenemos f de x entre r de x, entonces lo que colocamos aquí, por phi sub n de x. Este r de x se tacha con este y nos queda que c sub n es igual a esta integral, que podemos calcular porque conocemos phi sub n del problema homogéneo y conocemos f de x porque es un dato de nuestro problema. Entonces ahora vamos a sustituir estas cosas que obtuvimos, esta solución de aquí, esta de aquí, en la ecuación diferencial. Entonces vamos a tener que era L de phi, que es esto, que obtuvimos en la ecuación 6, mu r por phi, pero phi en 4, en la ecuación 4 habíamos visto que era esta sumatoria, más rx por este término aquí, esta sumatoria. Fíjense que entonces, como aparece rx en todos los términos, podemos cancelarlo, y además, como aparece phi sub n de x en todas las sumatorias, podemos agruparlas y sacar un factor común, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Si sacamos el factor común, nos queda lambda n menos mu, todo eso por b sub n menos c sub n, todo por phi sub n por x, phi sub n de x igual a 0. Entonces, como sabemos ya de los estudios de la sección del capítulo 5, perdón, phi sub n no puede ser 0. Entonces tenemos que buscar que lo que está dentro de este paréntesis sea 0. Por lo tanto, tenemos esta ecuación 11. Para que podamos estudiar la ecuación 11, tenemos que ver unos casos. Tenemos que ver qué pasa con lambda n menos mu, porque podría ser 0 o podría no ser 0. Entonces el primer caso es para cuando lambda sub n es diferente de mu para cualquier valor de n. Entonces en ese caso este término nunca va a ser 0 y podemos despejar fácilmente b sub n, y como habíamos visto anteriormente, c sub n es un coeficiente que se puede calcular a partir de la integral que les mostré. Lambda sub n son los valores del problema homogéneo que se debe calcular antes de realizar todo este proceso, y mu también es un dato de la ecuación diferencial. Por lo tanto, de esta manera obtenemos que la solución a nuestro problema sería de esta forma. Esto para el caso de lambda sub n diferente de mu. Pero ¿qué pasa si uno de los lambda sub n es igual a mu? En ese caso tendríamos que para un n igual a m, o sea, para algún lambda sub n, ocurriría el caso de que este valor fuera igual a mu. Y en ese caso, esta ecuación ya no sería válida porque tendríamos una indeterminación aquí abajo. Entonces vamos a ver rápidamente dos casos esenciales. Fíjense que aquí es como nos quedaría la ecuación para ese caso. Entonces tendríamos de una vez que este término es 0, y para que se cumpla la ecuación c sub m debería ser 0 también. Entonces el primer caso es cuando c sub m es diferente de 0. En ese caso la ecuación esa que les acabo de mostrar no tiene solución y por lo tanto no se puede hallar los valores de b sub m y el problema no tiene una solución. El problema no homogéneo no tiene solución.
En el caso de que C sub m sea igual a 0, entonces la ecuación 11, la que les mostré anteriormente, se satisface y B sub n queda como un coeficiente arbitrario. Pero se debe cumplir una condición para que esto ocurra. Como sabemos, C sub m era esta integral de aquí. Y ahora estamos colocando la condición de que C sub m sea 0. Entonces esta integral debe ser igual a 0. Y eso solo va a ocurrir cuando estas dos funciones de aquí adentro, f de x y phi m de x, sean ortogonales. Por lo tanto, podemos decir de manera general que este problema tendrá múltiples soluciones porque b sub n será arbitrario siempre y cuando las funciones f de x y phi m de x sean funciones ortogonales entre sí. Estos resultados se resumen en el teorema 11.4.1 que les escribí aquí. Voy a leérselos. Dice que el problema no homogéneo con valores en la frontera 1, 2 tiene una solución única para cada f continua siempre que mu, perdón, aquí hubo un error en el comando, siempre que mu sea diferente de todos los valores del problema homogéneo correspondiente. Esto es, de que mu sea diferente de lambda sub n. La solución está dada por la ecuación 13, que fue la que les mostré en la diapositiva anterior, y la serie va a converger para cada x en el intervalo desde 0 hasta 1. Si mu es igual a un valor lambda sub m del problema homogéneo correspondiente, entonces el problema no homogéneo con valores en la frontera no va a tener solución, a menos que f sea ortogonal con phi sub m, es decir, a menos que se cumpla esta ecuación 14. En este caso, la solución no es única y contiene un múltiplo arbitrario de phi sub m de x. Esto lo que significa es que como vamos a tener muchos valores para b sub n porque es arbitrario, la solución no va a ser una sola. Vamos a continuar ahora con un ejemplo sobre esta primera parte que estudiamos. Tenemos la siguiente ecuación diferencial con estas condiciones de frontera. Lo que vamos a hacer primero es buscar escribir la ecuación diferencial con la forma de la ecuación diferencial que habíamos visto al inicio del estudio de esta sección, y queda de la siguiente manera. Fíjense que lo que hacemos es pasar este lambda 2' para este lado y el menos x lo pasamos para este lado y queda exactamente con la misma forma. Fíjense que es menos segunda derivada de y más qxy, que en este caso q de x es 0 porque no aparece, igual a mu r de x y, en este caso mu es 2 y rx es 1, más f de x, que en este caso es x. Eso se los escribo aquí de este lado. Tenemos todos estos valores y lo primero que se hace es buscar la solución al problema homogéneo. Como les había comentado, aquí empezamos una vez a resolver el no homogéneo, pero antes de resolver el no homogéneo se debe resolver el homogéneo y hallar los valores y las funciones correspondientes normalizadas. Esto es, tenemos que resolver este problema homogéneo. Sin embargo, este problema se resuelve en el ejemplo 1 de la sección 11.1 y como ya tenemos la respuesta vamos a usarlas. Tenemos que los valores son lambda sub 1 igual a 4,116 y los demás lambda sub n tienen esta forma, que van a ser valores mayores a este lambda sub 1, y las funciones tienen esta forma. Sin embargo, aquí no están normalizadas. Debemos normalizarlas hallando cuánto debe valer k sub n. Para eso, en el ejemplo 2 de la sección 11.2 se realizó ese cálculo. Así que vamos a usar de una vez el resultado de ese ejemplo, que era la siguiente función. Bueno, las siguientes porque son para ns. Ahora vamos a suponer que y está dada por esta sumatoria.
Por lo tanto, debemos hallar el coeficiente b sub n. Como les mostré anteriormente, el valor más pequeño de lambda 1, o sea, el valor más pequeño es 4,16 y nuestro mu habíamos visto que valía 2. Por lo tanto, mu va a ser siempre diferente de lambda sub n. Por lo tanto, los coeficientes b sub n están dados por esta expresión. Y entonces es muy simple porque solo debemos hallar cuánto vale c sub n. Y c sub n lo hallamos realizando esta integral. F de x vale x y phi sub n es el que les mostré en la diapositiva anterior. Todo este término aquí no depende de x, así que saldría fuera de la integral y nos quedaría integrar desde 0 hasta 1 la función x por seno de raíz de lambda n por x. Esa integral nos da este resultado y como ya tenemos c sub n, lo podemos sustituir en la fórmula y escribirlo dentro de la serie. Realicé esos pasos un poquito más rápido porque es solo sustituir y llegamos a esta solución. Esta parte es bastante sencilla porque era solamente sustituir. Se lo dejo para que ustedes lo hagan con calma. Me sale relativamente rápido, en 2 líneas debe salir. Y bueno, de esta manera obtenemos nuestra solución para el problema no homogéneo. A continuación, vamos a estudiar ahora el problema no homogéneo de conducción de calor. Entonces, en este caso, vamos a estudiar una ecuación en derivadas parciales más general de la conducción de calor y no homogénea. Si se fija, aparece el término f de xt. En este caso, nuestro término no homogéneo ahora dependería de dos variables, de x y de t, igual que nuestra función solución u de xt. El problema tendrá condiciones de frontera de esta manera y además tiene condiciones iniciales de esta manera. O sea, depende también de una función f de x. En el apéndice A del capítulo anterior se hizo el cálculo para f de xt igual a 0. O sea, el problema homogéneo de esta ecuación en derivadas parciales. Y se demostró que x de x debe ser solución al problema con valores en la frontera 18 y 19. O sea, esta ecuación diferencial y estas condiciones de frontera. Pero si ustedes se fijan bien, este problema homogéneo es el que teníamos en la primera parte de esta sección, igual que las condiciones de frontera. Entonces, lo que se hace para este tipo de problemas con ecuaciones en derivadas parciales es escribir el problema no homogéneo. Vamos a ver que nos da un problema de la forma de Sturm-Liouville y entonces debemos buscar los y-valores lambda sub n y las correspondientes y-funciones phi sub n de x y normalizarlas aplicando los métodos de la sección 11.2. Para resolver el problema no homogéneo vamos a necesitar de un poquito más de trabajo y es un poquito más complicado a lo que habíamos visto en la primera parte, porque en este caso, como les comentaba, nuestra solución no depende solo de una variable como era antes, que era la variable x, ahora depende de x y de t. Sin embargo, la forma de la solución es igual, se puede escribir como una serie, pero notemos que ahora b sub n depende de t. ¿Por qué tiene que depender de t? Porque phi sub n depende de x y nuestra solución tiene que depender de x y de t. Por lo tanto, este coeficiente debe depender de t. Phi sub n de x lo conocemos porque es la solución al problema homogéneo, que es el que se aprende a resolver en la sección anterior. Y b sub n de t lo vamos a hallar aplicando métodos muy similares a la primera parte. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la primera parte de la ecuación diferencial, la ecuación en derivadas parciales que teníamos, que era esta parte, y vamos a sustituir nuestra solución propuesta, esta sumatoria. Entonces fíjense que tenemos
la derivada con respecto de x de todo esto, de p de x por ux. Entonces queda esto. La sumatoria, hay que derivar los phi sub n. Y aquí, en este término, queda simplemente q de x por la solución propuesta, por esta sumatoria. Si realizamos esta derivada y agrupamos términos, nos va a quedar esto de aquí. Pero también debemos recordar del problema homogéneo que esto que vemos aquí, si lo evaluamos en phi sub n, porque phi sub n debe ser una solución al problema no homogéneo, al problema homogéneo, entonces si lo evaluamos era igual a este término. Por lo tanto podemos sustituir esto que tenemos aquí adentro por este término más resumido. Y nos va a quedar que esto, que era parte de la ecuación de derivadas parciales, queda igual a esta sumatoria. Además, la parte que dependía del tiempo, r de x v de t, es igual a rx, sustituimos nuestra solución propuesta y derivamos con respecto al tiempo. La única función que depende del tiempo es este coeficiente b sub n de t. Entonces lo escribimos con la prima para denotar una derivada con respecto al tiempo. Por último, fijémonos que aquí aparece x, en la ecuación anterior, en la 22, también aparecía x, entonces vamos a escribir f de xt también con un r. Perdón, creo que dije x varias veces y era r de x. Aquí aparece r de x y en la ecuación 22 también aparece r de x. Entonces vamos a escribir f de x como r de x por f de xt entre rx. Y aplicamos lo mismo de la primera parte. F de xt entre rx es igual a una sumatoria que tiene un coeficiente gamma que depende de t también, porque aquí tenemos f de xt que depende de t. Además, sabemos que gamma n de t va a ser igual a esta integral. Aquí conocemos esta función, conocemos estas y funciones porque se tienen que calcular. Entonces, gamma sub n de t es un coeficiente que se puede calcular de manera rápida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 22, que era la diapositiva anterior, la 23 y la 24 en nuestra ecuación en derivadas parciales. Y vamos a obtener lo siguiente. Fíjese que gracias a lo que hicimos aquí con el f de xt, ahora tenemos rx aquí, rx aquí y rx aquí. Entonces los podemos cancelar y unir todas las series, porque en todas las series aparece el coeficiente phi sub n de x. Aquí, perdón, y aquí. Si sacamos el factor común, nos queda lo siguiente. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, todo lo que está dentro de este corchete debe ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda esta ecuación diferencial de primer orden. Como debemos acordarnos de los primeros capítulos, para una ecuación diferencial de primer orden, para hallarla de manera completa, sin constantes, deberíamos tener una condición inicial. Entonces la condición inicial de nosotros va a ser que b sub n de 0 es igual a b sub n. Esta definición aquí no tiene mucha importancia, yo podría dejar simplemente b sub n de 0, pero para simplificar la notación vamos a escribirlo como b mayúscula sub n. Entonces aplicamos la condición inicial del problema, que era u de x0, en la solución propuesta. La solución propuesta era b sub n de t por phi sub n de x, pero aquí t la estamos evaluando en 0. Y como habíamos definido aquí en la ecuación 29, b sub n de 0 es igual a b mayúscula sub n. Y esta condición inicial era igual a una función f de x. Si se fijan, esto es igual a lo que venimos viendo desde hace ya un rato, desde la sección anterior, y podemos decir que b sub n es igual a una integral
de Rx por f de x por phi sub n de x de x. Y como Rx es una función que se conoce porque está dada en la ecuación en derivadas parciales, f de x es la condición inicial y phi sub n de x son las y funciones del problema homogéneo, entonces b sub n es un coeficiente completamente calculable. De esta manera podemos hallar la solución de la ecuación 28 para b sub n. Si recuerdan, b sub n era una ecuación diferencial de primer orden. Si la resolvemos por los métodos de los primeros capítulos, obtenemos esta ecuación, que incluye a b sub n e incluye a gamma sub n. Por fin, la solución del problema está dada por la ecuación 20, que es esta de aquí, que ya la habíamos visto. B sub n se va a sustituir después de realizar estos cálculos. Bueno, más que todo después de realizar esta integral, que es lo que hay que calcular aquí. Y podemos notar que en esta ecuación b sub n está relacionado con la condición inicial del problema, porque para calcularla necesitamos usar f de x, que era la condición inicial, y gamma sub n está relacionada con el término no homogéneo del problema, porque para calcularlo había que usar el f de xt. Y bien, de esta manera obtenemos la solución para nuestro problema de conducción de calor. Veamos ahora un ejemplo para ver cómo se aplica esto que estamos viendo aquí. Entonces tenemos el siguiente problema de conducción de calor. Tenemos esta ecuación de derivadas parciales, tenemos estas condiciones de frontera que son muy similares a las condiciones de frontera que vimos en el ejemplo anterior, y tenemos esta condición inicial donde f minúscula de x es igual a 0. Entonces, como les decía, estas condiciones iniciales son muy parecidas a las del ejemplo anterior, y ya sabemos de nuestro análisis que venimos realizando que estos problemas tienen una ecuación no homogénea, una ecuación diferencial no homogénea tipo problema de Sturm-Liouville, que ya realizamos en la sección 11.2. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los y valores lambda sub n y las y funciones normalizadas phi sub n del ejemplo anterior, porque las condiciones de frontera son las mismas. Entonces ahí habíamos visto que phi sub n de x tenía esta forma, y de lo que vimos ahorita suponemos que u de xt tiene esta forma. Phi sub n ya lo tenemos, está aquí arriba. Nos falta calcular b sub n de t, y b sub n de t está dado por la solución de esta ecuación diferencial, en la que tenemos que calcular los coeficientes gamma sub n que salen de la ecuación 25. Si se recuerdan, era r de x, que en este caso es 1, por f de x, f de x de xt, que es x exponencial de menos t por phi sub n de x. En este caso, como la exponencial de menos t no depende de x, la sacamos fuera de la integral y nos queda esta integral de aquí, que tiene como solución esto de aquí. Para hallar b sub n se utiliza la ecuación 31. En ese caso tenemos esta, y como f de x, o sea la condición inicial es 0, de una vez b sub n nos da 0. Como la solución de nuestra ecuación diferencial para b sub n era esta, y acabamos de ver que b sub n es igual a 0, entonces este término se anula y nos queda solamente resolver esta integral de aquí. Entonces, al resolverla, quedamos con esta solución. Y lo único que quedaría sería sustituir la solución en la serie, que nos queda una solución bastante similar a la del problema anterior, pero ahora también depende del tiempo con este término de aquí. Y bien, esto sería todo.
Espero que hayan entendido. Gracias.